Llamado por la defensa de EPM, mientras continúa el rifirrafe entre el alcalde de Medellín y el presidente de la República, Federico Gutiérrez convocó a las fuerzas vivas de Antioquia y a la ciudad por empresas públicas de Medellín. Y es que tras el congelamiento de las cuentas del Gobierno Nacional por el no pago de los dineros que subsidian el servicio de energía eléctrica, Minminas pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos inspeccionar a EPM. Hay un plan de intervención a una de las principales empresas públicas del país. Hablamos con expertos y congresistas. Barbarie. Cinco soldados murieron y otros 16 resultaron heridos en un ataque con explosivos en Balboa, Cauca. Los uniformados movilizaban un puente militar que iba a beneficiar a habitantes de varias poblaciones del Cauca. Mindefensa ofreció una recompensa. Consulta popular y marchas. El presidente Petro llamó a las movilizaciones y ante el virtual hundimiento de las reformas laboral y de la salud convocará a las urnas para que el pueblo decida el futuro de sus propuestas. Disminución. Autoridades de Medellín presentaron el balance de reducción en delitos de alto impacto como el hurto. En 2025, según la Secretaría de Seguridad, los robos a personas se redujeron en más del 50%. Estamos en vivo. En el mundo, Ucrania acepta los términos de mediación presentados por Estados Unidos para que haya un cese al fuego en la guerra con Rusia durante un mes. El mundo a la espera de la respuesta de Moscú. Y en las noticias de la cultura y el entretenimiento le contamos de las prenominaciones que tiene nuestro canal a los premios India Catalina, los más importantes para la televisión de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días. Esto es Hablemos Temprano en Noticias Telemedellín. En una montaña rusa que se ha despertado el país después de los anuncios conocidos en las últimas horas por parte del presidente de la República y lo que se dio también en el Congreso. André, este país de lleve, traiga, suba, baje sin saber qué va a pasar. Buenos días. Buenos días, Gabriel Villa. Qué bueno que esté con nosotros hoy en Hablemos Temprano. Así es, un país que todos los días amanece con un asunto diferente, con un anuncio, con un nuevo escándalo y esta vez tiene que ver con el llamado del presidente Petro a una convocatoria de consulta popular, Gabriel. Para hablar, entender y explicar qué ha pasado en las últimas horas, tenemos un invitado especial y es Juan Espinal, el representante a la Cámara por el departamento de Antioquia. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Hablemos Temprano de Noticias Telemedellín. Bienvenido. Gabriel, muy buenos días. Un saludo muy especial a Andrea, a todos los medellinenses, a Telemedellín. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá todos los días nos toca sortear cada segundo un tema diferente que pone el presidente de la República en la agenda nacional. Juan, a doña María allá en la Comuna 1, que estaba escuchando que la reforma a la salud, que la reforma laboral, que el Congreso, ¿qué le explica a usted de lo que pasó en las últimas horas? Bueno, doña María, le digo que el presidente Petro ha radicado 3 reformas sociales, la reforma pensional que ya está para revisión de la Corte Constitucional y 2 reformas que están en trámite, la reforma a la salud y la reforma laboral. La reforma a la salud, pues, doña María, le cuento que prácticamente pone en riesgo el sistema mixto, es decir, acaban con las EPS privadas y estatizan. Yo me imagino que doña María conoció muy bien lo que era el seguro social. Solamente quienes accedían al sistema de salud eran los empleados públicos y quienes tenían recursos económicos. El resto simplemente era salud de caridad. Y a eso es lo que nos quiere llevar nuevamente doña María, el presidente Petro. Sumado que todos los recursos se van a concentrar en la ADRES, 100 billones de pesos, para manejar la destinación de los recursos de manera directa, giro directo, sin hacer auditorías y fuera de eso con todas las competencias. Incluso, doña María, yo decía en el Congreso de la República, Gabriel y Andre, pues acabemos con el Ministerio de Salud y acabemos con la Superintendencia, porque todo se va a concentrar. Y el día de ayer
en la Comisión Séptima del Senado se presentó la propuesta, la ponencia de archivo de la reforma laboral. Una reforma que es regresiva, que pone en riesgo 500.000 empleos directos, especialmente empresas pequeñas y medianas. Colombia es un estado de pequeñas empresas y medianas empresas, el 95%. Una reforma donde nosotros debatimos en la Cámara de Representantes, donde argumentamos, pero este es un gobierno de oídos sordos y de un diálogo selectivo. En la Comisión Séptima de Senadores hicieron más de 10, o llevaron a cabo más de 10 audiencias públicas en el país para entender desde el punto de vista técnico qué decían y qué manifestaban los ciudadanos y los expertos. Y llegaron a una conclusión, y es: archivemos la reforma laboral. Es una decisión válida en el Congreso de la República. En Colombia, presidente Petro, aún hay democracia. Esto no es una dictadura. Y el Congreso de la República es una rama independiente y autónoma. Así como usted toma sus decisiones, nosotros en el Congreso tomamos nuestras decisiones. Representante, y lo que hizo el Congreso, pues es lo que le corresponde: legislar, tomar decisiones, como usted bien lo dice. ¿Qué hace el presidente Petro al desconocer una decisión del Congreso de la República? Bueno, André, yo lamento que Colombia esté amenazada por los bandidos, disidencias de las FARC, ELN y el Clan del Golfo. Y lamento mucho más que el presidente Gustavo Petro, antes de iniciar su alocución, cuando hizo unos pronunciamientos, termina diciendo: si el Senado de la República no le da el visto bueno a la consulta popular, pues en Colombia no habrá paz. ¿Qué es eso? O sea, nosotros amenazados por los bandidos y por el presidente de la República. Su frase fue: habrá violencia. Habrá violencia. Como la lideró en el estallido social, lamentablemente. Ahora bien, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que está consagrado en la Constitución política y de manera muy didáctica es un procedimiento donde el presidente de la República organiza la convocatoria y manifiesta al Congreso de la República que va a iniciar un proceso de consulta popular con la firma de todos sus ministros. La radica y es el Senado de la República quien da el visto bueno o no a la procedencia de la consulta popular. Si el Senado da el visto bueno, regresa nuevamente el texto ante el despacho del presidente de la República y el presidente tiene 4 meses para convocar y determinar el día de las elecciones. Tendríamos que participar la tercera parte del censo electoral nacional, que son 40 millones de pesos, de acuerdo a la última votación. Serían es decir, 13 millones. El presidente necesita que más de 13.600.000 colombianos salgamos a votar y a decirle sí o no a la consulta popular. Pasa si obtiene la mitad más 1 de los votos. Recuerden la última consulta popular anticorrupción que lideró Claudia López, que fracasó. Entonces, es un mecanismo que está vivo, que es válido que lo convoque el presidente de la República. ¿Cuáles son mis preocupaciones? Rápidamente. Primero, que aproveche el mecanismo de participación para camuflar una precampaña electoral de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia de la República para favorecer a sus candidatos. Segundo, tenemos un déficit fiscal en el gobierno nacional. Él dice que no hay plata y nos echa la culpa a nosotros porque le hundimos la nefasta reforma financiera o la ley de financiamiento, y esta consulta puede costar más de 500.000 millones de pesos. Y le niega los recursos a EPM, que seguramente ahora ustedes me van a preguntar. Ya vamos a hablar de eso. Y tercero, yo creo que el presidente Petro no hace nada improvisado. Esto está completamente calculado y lo único que hace es siempre buscar responsables ante su fracaso y la incapacidad de ejecución de su gobierno, especialmente de sus ministros. André y Juan, vamos a invitar a este diálogo a Andrés Zúñiga para que él nos haga un análisis. Andrés, buenos días. Esto es Hablemos Temprano en Noticias Telemedellín. ¿Es la consulta popular o es más bien el referendo lo que tuvo que haber citado el presidente Petro después del anuncio que hizo ayer por lo que pasó en el Congreso de la República? Andrés, ¿qué tal? Buenos días. Hola Gabriel, buenos días. Muy complacido de tu invitación. Saludo para Andrea y para el representante Juan Espinal. No, evidentemente ninguna de los mecanismos de participación ciudadana sirven para eso. Estos son mecanismos absolutamente excepcionales cuando la democracia, cuando el sistema de frenos y contrapesos no funciona. Pero lo que yo siento es que está funcionando, pues,
casi que perfectamente. Si no tiene mayorías en el tercer debate, que es lo que habrá que explicarle a la gente, porque ya venía el primer debate en Comisión Séptima de Cámara, pasó donde él tiene mayorías muy aseguradas, pasó el segundo debate en la plenaria de la Cámara, a donde está también el doctor Juan Espinal, que creo que no pertenece a la séptima, sino a la quinta, pero iba para la tercera. Y si una ley normal, porque esto es una ley, si pasa del tercer debate, que es lo que estamos viendo específicamente, pues simplemente estamos viendo cómo funciona una república, cómo funciona una democracia, cómo funciona la autonomía de esa Cámara Alta que es el Senado. Y simplemente, pues debería él entender que la representación que tienen los senadores, pues es esa, y que no está de acuerdo quienes tienen esa representación en la Comisión Séptima de Senado. Pero evidentemente, como dice el representante Juan Espinal, esto es algo absolutamente calculado, esto es algo donde simplemente el presidente muestra pues la incapacidad precisamente por lo errático del texto que le está proponiendo al pueblo. Lo que pasa es que él en ese momento se está adjudicando que tiene la representación del pueblo. Yo no la veo tan clara, y no veo tan claro que no fuera ni por plebiscito ni por referéndum popular. Esto es, el plebiscito es para otra cosa, el referendo es para otra cosa, temas normativos, y la consulta popular, creo que no deberíamos estar al menos asustados, porque creo que no tiene esas mayorías, pero sí preocupados por el tema de empieza una campaña más donde se va a gastar una cantidad de plata que supuestamente no tenía, pero yo no sé cómo va a concertar eso con la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la que ha atacado bastante también. Abogado, ¿usted cree que aquí hay, y primero un saludo especial, me gusta mucho saludarlo, verlo acá en Hablemos Temprano, ¿usted cree que aquí hay más una motivación política de parte del presidente Petro? Claro, absolutamente es una motivación política ante la incapacidad inclusive de su gran operador político, como le han dicho al señor Armando Benedetti. O sea, si alguien con esos alcances del señor Armando Benedetti, repartiendo mermelada, puestos, contratos y quién sabe qué más al interior de las corporaciones, no pudo con estos 8 senadores de 14 en la Comisión Séptima de Senado. Yo creo que es un acto de desespero. Yo creo que se sentía ayer en un acto de mucho desespero, donde sacan o dicen que adicionalmente van a sacar a las calles, y creo que ahí confunden a la opinión pública. Van a sacar a las calles a la gente a otro estallido social. Entonces no sabemos qué es lo que están amenazándole al pueblo. Están amenazando que nos van a romper vidrios, ventanas, van a tomarse las calles otra vez, como cuando estábamos en pandemia. Pero adicionalmente van a, que nadie está diciendo que no sea constitucional, pero que evidentemente pues no es la forma de presionar. Porque fíjense, les cuento ahorita, venía escuchando al ministro del Interior, y están en tal grado de confusión, inclusive con su propia propuesta, que están diciendo que van a someter a la consulta popular, inclusive a las reformas que ya están en la Corte Constitucional para su evaluación. O sea, la pensional, la de salud y la de laboral, que fueron la que supuestamente se cae ayer, están en el trámite en el Congreso, pero que también someterían al escrutinio del pueblo la que ya está en la Corte Constitucional, para presionar evidentemente las mayorías de la Corte Constitucional. Entonces, imagínense pues el nivel de bandazos que están dando en este momento por el desespero desde el punto de vista político, pero creo que, reitero, y estoy de acuerdo con el doctor Juan Espinal, es algo absolutamente planeado, calculado, con el fin de adelantar la campaña electoral y gastarse unos dineros, quién sabe, de forma no muy santa, para poder llegar a mayorías en el próximo Congreso e inclusive en el presidente de la República, que yo estoy convencido que a él no le gusta gobernar y que no se quisiera quedar, pero que evidentemente ama el poder y necesitan dejar a alguien de su corriente, que no es muy claro quién, pero necesitan eso porque la cantidad de escándalos de corrupción que hay detrás son impresionantes, y el miedo de que después del 7 de agosto del 26 se vayan a la cárcel es evidente. Juan, usted ya medianamente nos lo decía anteriormente,
esta era la oportunidad que estaba esperando el gobierno Petro para salir a hacer política, para salir a hacer la calle. Ustedes desde la oposición, ¿qué lectura hacen? Además, porque ya se convocó a la primera marcha por parte de las asociaciones sindicales para salir en este mes a marchar en apoyo al gobierno Petro. Bueno, el presidente Petro y sus movimientos han convocado una marcha, Gabriel, el 18 de marzo. Recuerden que el presidente Petro el año pasado se tuvo que pegar de la marcha del 1 de mayo para mostrar fuerza popular. Recuerden el balconazo del presidente Petro, el mejor estilo de Chávez y de Castro. Recuerden que el presidente Petro es muy hábil en camuflarse en las convocatorias internas de la sociedad para decir, aquí estoy rodeado y este es mi pueblo que me está apoyando. Él es muy hábil. Yo creo que él, primero, ha buscado una especie de excusa para hacer política, para hacer campaña, la encuentra en la posible consulta popular. Como él hace el Consejo de Ministros público, que además él viola la ley 63 de 1923, que es una ley bien antigua, que no fue derogada por la Constitución de 1991, establece en el artículo 9, Gabriel y Andrea, que los consejos de ministros son una reunión del presidente con su gabinete completamente reservada, donde no puede salir a la luz pública las decisiones y los temas que se traten. Incluso esta semana, una de las ministras, la de Cultura, manifestó una parte de los estudios a los hallazgos del galeón en el mar y ella dijo, yo no sé si esto se puede contar acá, entonces siguen violando la norma. Y yo lo que creo es que el presidente está buscando la excusa, primero, para justificar su incapacidad de ejecución y de gobernar. Él le gusta el caos, él no se siente cómodo en la institucionalidad y lo vamos a ver en las calles de Colombia diciendo, apoyen mi consulta popular. Aquí necesitamos obviamente una reforma laboral, una reforma a la salud, lo que decía el doctor Andrés. Seguramente entonces va a sacar en la consulta la reforma pensional, porque también hay unos indicios de que la Corte Constitucional puede que la declare inexequible. Es que, mire, cuando nosotros estamos debatiendo la reforma pensional, llevamos 6 artículos aprobados en la Cámara de Representantes de 85. Y de un momento a otro aparece el pacto histórico con una proposición. Vamos a someter a consideración de la plenaria el acoger el texto aprobado en el Senado de la República. No hubo debate, no hubo deliberación y nosotros habíamos radicado 600 proposiciones a la reforma pensional que quedaron en una caja. Por menos se cayó la reforma tributaria del expresidente Duque cuando llevamos más del 70% de los artículos aprobados, acogimos texto de Senado, un 30% que no se debatió y que dijo la Corte Constitucional, la declaramos inexequible porque no se cumplió con el principio de deliberación en la plenaria de la Cámara. Y es una de las quejas, representante, sí, claro. También. Ellos dicen que esta no se debatió, que no se le dio espacio al diálogo y ellos pues hicieron exactamente lo mismo. Gabriel. Vamos a hacer una pausa, pero ya vamos a regresar en minutos para seguir hablando de otro de los temas de ciudad y es lo que se ha anunciado desde la Superintendencia de Servicios sobre EPM. Árboles enfermos y con diversas afectaciones están cayendo en Medellín. Estamos a tiempo de evitar una tragedia mayor. Esta semana en Hablemos de analizamos la situación con expertos, autoridades y tu voz como ciudadano. ¿Qué está pasando con nuestros árboles? ¿Qué están haciendo las autoridades para mitigar esta situación? Invitados en el set, la participación del público y toda la verdad en un solo lugar. Hablemos de, porque la ciudad es de todos. Hola
Hola, soy Valeria Molina, secretaria de Mujeres de Medellín, y queremos invitarlos a todos y todas a que vean el video podcast Medellín para Todas, que será transmitido en Telemedellín todos los martes en la noche y los miércoles en la tarde. Este video podcast trata sobre todas las autonomías de las mujeres, física, económica, en la toma de decisiones. Tenemos invitados e invitadas increíbles que nos harán reflexionar cómo todos y todas podemos hacer de esta Medellín una Medellín para todas. Cada día las personas en Colombia consumimos contenidos audiovisuales en varias pantallas, muchas veces sin detenernos a pensar en su impacto. Por eso la CRC lanza Salud a lo que vemos, una campaña educativa que invita a reflexionar sobre lo que consumimos en televisión y medios digitales. Buscamos promover el acompañamiento de padres, madres, docentes y cuidadores de los niños y niñas del país, porque lo que vemos importa. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Continuamos, esto es Hablemos Temprano de Noticias Telemedellín. Otra de las noticias es lo que se conoció de la orden del Ministerio de Minas y Energía para la Superintendencia de Servicios Públicos de hacer una inspección a empresas públicas de Medellín. Esto después de que se conociera un fallo de un juez de la República para que se giraran los recursos de la filial de EPM Norte de Santander y además embargaran las cuentas del Ministerio, tanto de Minas y Energía como de Hacienda. Pues vamos a saludar a Juliana Montoya. Ella está en pies descalzos con una de las reacciones de las voces en apoyo a EPM. ¿Qué tal, Juli? Buenos días. Ocho y 23, Gabriel y televidentes, muy buenos días. Así es, el movimiento Creemos se va a pronunciar precisamente tras esta decisión del Gobierno Nacional que ha desatado toda una polémica en el país. Andrés Tobón, concejal de Medellín, bienvenido a Noticias Telemedellín. ¿Cuáles son esas declaraciones, ese pronunciamiento que harán ustedes el día de hoy? Bueno, muy buenos días. Desde el movimiento político Creemos queremos manifestar nuestra más profunda preocupación por la versión más autoritaria que se observa a partir de ayer del gobierno de Gustavo Petro. No solamente nos preocupa profundamente su desconocimiento por la Constitución, por las leyes, por el orden democrático, al recibir de manera beligerante la respuesta del hundimiento de la reforma laboral, convocando a unas consultas populares que tienen vicios evidentes de inconstitucionalidad, que no tienen ningún sentido para el país, solamente bajo una lógica de llamar a la polarización y de incitar a herramientas de violencia que sin duda alguna no le sirven a Colombia. Pero nos preocupa todavía mucho más esta intención, esta amenaza de intervención que pretenden hacer a las empresas públicas de Medellín, a EPM. No puede ser que ante unas condiciones evidentes de no pago de la opción tarifaria, del subsidio a la tarifa de energía para estratos 1, 2 y 3, que hoy suma en todo el grupo EPM más de 4.4 billones de pesos y que ya en un pequeño pedazo tuvimos respuesta del órgano judicial para que se le pague mediante embargo de cuentas más de 45.000 millones de pesos a empresas públicas de Medellín. La respuesta del gobierno de Gustavo Petro a través de su ministro de Minas sea la amenaza, sea la venganza política. ¿Cuáles son las condiciones de esta llamada inspección que pretende hacer el ministerio aquí en EPM? Esto no es más que la puerta de entrada de un proceso evidente de intervención, la puerta de entrada de una amenaza que se traduce sin duda alguna en una venganza política. Pareciera que estamos ante la época de la Gestapo del presidente Petro, una Gestapo con la cual lo único que pretende es atacar el orden constitucional, a afectar a Medellín, a afectar a Antioquia. Pareciera que odia nuestra región, pareciera que odia nuestro departamento, nuestra ciudad. No solamente nos debe 4.4 billones de pesos en EPM, nos debe más de 181.000 millones de pesos para el túnel del Toyo, nos debe más de 50.000 millones de pesos
para la ejecución del programa Buen Comienzo en Medellín para los niños y niñas más vulnerables, sin ninguna duda. Nos debe más de 980.000 millones de pesos para el proyecto de infraestructura más grande que tiene nuestra región, Medellín, que es justamente el Metro Ligero del 80. Nos encontramos ante un escenario totalmente autoritario y queremos dejar un mensaje muy claro. De ninguna manera el movimiento político Creemos va a permitir ninguna intención de intervención a EPM. EPM es la empresa sagrada de los medellinenses, la empresa sagrada de los antioqueños y un baluarte empresarial y energético de servicios públicos para todo Colombia. Y no permitiremos que en esta lógica autoritaria, dictatorial, inconstitucional, de quien hoy ostenta la dignidad, sin ningún tipo de reparo por ello, de presidente de la República, pues pretende, insisto, afectar nuestra región, afectar nuestro futuro. Ahí el pronunciamiento entonces del concejal Andrés Sobón, enfático en ese apoyo a la administración de Medellín y por supuesto a lo que una medida como estas significaría. Representante, usted al igual que el concejal, ¿cree que este es el inicio de una posible intervención? Porque ahí sí ya estaríamos hablando en otros términos. Bueno, lo primero que yo quiero es hacerle un llamado a todos los antioqueños para que respaldemos al alcalde de Medellín como presidente de la Junta de EPM, al doctor Federico Gutiérrez, a John Maya, gerente, y a toda la institucionalidad. Recuerden además, Andrea, que el año pasado ya se prendió una alerta de una posible intervención a EPM, que tuvo que salir el exministro de Minas a decir, no vamos a intervenir a EPM. Pero ha existido ahí el fantasma detrás de, que seguramente es ese señor Daniel Quintero, detrás de Bogotá presionando para intervenir a EPM en lo que él no pudo hacer en su momento, afortunadamente. Y yo tengo que decir algo. Primero, el gobierno nacional utiliza las instituciones de vigilancia y control para perseguir. Lo hizo hace 20 días con Naturgas. La SIC hizo un allanamiento ilegal, sin acto administrativo, sin orden judicial, a Naturgas como el gremio de este sector tan importante, como es para todos los colombianos, donde accedieron a una cantidad de información de manera ilegal, como así lo determinó la Procuraduría General de la Nación. Ahora vemos que la respuesta del presidente Petro ante la denuncia que presenta nuestro alcalde Federico es ordenar a la Superintendencia de Servicios Públicos para realizar una inspección especial. ¿Cuál es el argumento técnico? ¿Cuál es el sustento legal? ¿Por qué hacer esta inspección a EPM cuando nosotros lo que le estamos diciendo al gobierno nacional es pague 4.4 billones de pesos que le dé usted a EPM y a las filiales simplemente por la opción tarifaria de un servicio que ya prestó la empresa a los estratos 1, 2 y 3? Son recursos que necesitamos y que el gobierno debe pagarle a EPM, pero la respuesta es perseguir, atentar contra la institucionalidad, y creo que los antioqueños tenemos que estar más unidos que nunca. Lo decía muy bien el concejal de Medellín. Aquí vemos un ataque directo. Entonces, más de 950.000 millones de pesos, Metro de la 80, que hoy lo tiene prácticamente en jaque mate. Si al 31 de marzo, Andrea, Petro no gira los 483.000 millones de pesos de la vigencia del 2024, se frena la ejecución del Metro de la 80, 807 personas que trabajan ahí, se les suspende el contrato, 9 contratos suspendidos y el detrimento patrimonial puede estar establecido en 1.5 billones de pesos. 50.000 millones de pesos para el PAE, 180.000 millones de pesos para el Toyo, 1 billón de pesos que ha negado a Pacífico 1. El presidente Gustavo Petro es enemigo de Antioquia, lamentablemente. Y aquí hay una senadora, que es la doctora Isabel Zuleta, que todos los días dice, Hidroituango lo tenemos que desmontar. Doctora, Hidroituango no se puede desmontar técnicamente, eso es pura ignorancia técnica. Y finalizo con esto. Si Petro interviene a EPM, se frena Hidroituango. Y yo he venido insistiendo en el Congreso de la República, el presidente Petro nos está llevando rumbo a un posible apagón. Y EPM es uno de los proyectos más importantes que va a representar el 17% de la seguridad energética del país y que nos salvó del apagón el año pasado, al igual que la generación de la energía que viene de las termoeléctricas. De no ser por EPM, el país ya estaría en racionamiento de energía. Son diferentes voces las que se han conocido sobre este tema, sobre la protección al patrimonio después de lo que se ha anunciado de esta inspección a EPM. Una de ellas, de Intergremial. El día de hoy rechazamos los comentarios hostiles desde el Gobierno Nacional y desde el Ministerio de Minas y Energía
hacia la empresa. EPM tiene todo el derecho de reclamar por esos recursos que se le adeudan y por esto no puede amenazarse como una toma hostil. Desde el Intergremial Antioquia y todo el sector empresarial antioqueño siempre acompañaremos a la empresa y sobre todo a ese gran aporte que se hace al progreso y desarrollo no solo de Antioquia, sino del país. Y el presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, Javier Gaviria, también se pronuncia con respecto a esta decisión de parte del Gobierno Nacional. Al punto principal del debate, que es que el Gobierno Nacional debe cumplir con el pago de los subsidios y cesar la amenaza de que a estos usuarios de estratos pobres se les encarezca la tarifa por falta de llegada oportuna de los subsidios, así como para que se pague también lo no cumplido por el Gobierno Nacional desde mayo del año 2024 sobre el pago de la acción tarifaria. Juan, para ir terminando este diálogo, ¿usted ve alguna relación en lo que anuncia el presidente con lo que tiene que ver con las reformas en el Congreso, pero también lo que podría ser la intervención de EPM? ¿Hay alguna relación en eso? Pues mire, yo creo que la relación, Gabriel, de manera para ser puntual, es que el presidente Gustavo Petro siempre ha demostrado un desinterés por Antioquia, especialmente por EPM. Él no ha visitado Hidroituango, no conoce el proyecto. Simplemente ha dicho que Hidroituango es un proyecto que construyeron los antioqueños para tapar muertos. No, señor presidente, eso no es así. Hidroituango es un proyecto fundamental para la seguridad energética del país. La oferta día a día de la energía del país en un 24% es generada y entregada a los usuarios por EPM. Somos fundamentales para la seguridad energética de Colombia. Y yo vuelvo a repetir, Gabriel y Andrea, lo que dije hace unos minutos. Aquí los antioqueños tenemos que estar más unidos que nunca, rodear a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Federico hizo lo que tenía que hacer, acudir a la vía jurídica, a las vías judiciales para proteger los intereses de EPM, de todos los antioqueños y de los colombianos que dependen de la prestación de servicio de los servicios públicos de EPM. Es que EPM no solamente presta servicios públicos en Antioquia, en diferentes departamentos a nivel nacional. Y alcalde, lo vamos a respaldar. Y creo que esto tiene que superar la ideología y las facetas políticas. Acá tenemos que cerrar filas, como cuando cerramos filas en contra de la intención que tenía Daniel Quintero de que fracasara Hidroituango. Y creo que tenemos que ser claros, contundentes. Esto no es momento de tibieza, y aquí hay que hacerle también un llamado a los empresarios, a los exalcaldes, exgobernadores, a la academia, a la ciudadanía en general. Javier, que es un excelente líder en representación de los usuarios, al sindicato o a los sindicatos de EPM. O nos ponemos las pilas, defendemos jurídicamente y políticamente a EPM y respaldamos al alcalde, al gerente de EPM, o el presidente Petro toma una decisión de intervención. Ahora bien, el presidente Petro no está por encima de la Constitución y vamos a hacer respetar los intereses de EPM. Y vuelvo y digo, ¿cuál es el argumento técnico, el sustento técnico para que el presidente Petro ordene a las Superservicios Públicos, a decir, inspección especial a EPM? ¿Por qué, presidente Petro? Aquí lo que le reclamamos es que usted debe hacer buena paga y le pague los 4.4 billones de pesos que le debe a EPM y a sus filiales. Representante Juan Espinal, muchas gracias y bienvenido siempre. Gabriel, muchas gracias. Andrea, muchas gracias. A todo el equipo técnico de Telemedellín. A los medellinenses un abrazo grande y créanme que desde el Congreso de la República estamos haciendo un trabajo fundamental y con disciplina para garantizar la democracia y las instituciones de nuestro país. Muchas gracias. Las autoridades hallaron muerto a un ciudadano extranjero. Esto ocurrió al interior de una vivienda en el municipio de Río Negro. Y en Urabá, la personería de Necoclí hace una denuncia por la posible deportación de migrantes en barcos de carga. Este es el panorama regional en Noticias Telemedellín. En un apartamento en el barrio de San Antonio de Pereira, en el municipio de Río Negro, las autoridades encontraron sin vida a un ciudadano estadounidense. El hombre de 78 años, oriundo del estado de Alaska, vivía solo en el oriente antioqueño. Al parecer, tenía complicaciones de salud, pues fue encontrado sin signos de violencia.
Según el personero del municipio de Necoclí, Nilson Moreno, los migrantes que están retornando desde Panamá estarían siendo transportados en barcos de carga y sin condiciones dignas hasta la frontera con Colombia, por lo que le solicitó al gobierno panameño que implemente y garantice medios de transportes que no los pongan en riesgo. Ahí tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los migrantes y nos comentan que sí vienen en los barcos de carga, pero muy mal trajinados, a veces no comen, llegan acá todos demacrados, vomitando. En el Urabá antioqueño, las autoridades adelantaron un consejo de seguridad en el que participaron los alcaldes de la subregión y el gobernador de Antioquia. Tras la reunión, se anunció que parte del recaudo de la sobretasa de seguridad será invertida en infraestructura deportiva y para la fuerza pública. Además, el gobernador Andrés Julián Rendón señaló que con el IPEC se adelanta la gestión para estudiar la viabilidad de un nuevo módulo en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario Villa Inés, ubicado en el corregimiento El Reposo de Apartadó, lo que permitirá ampliar el número de cupos de privados de la libertad. Y en el país es noticia el llamado del presidente Gustavo Petro a las calles, también la convocatoria a una consulta popular para pedir la aprobación de sus reformas. Asimismo, el atentado contra militares en el Cauca, que lamentablemente deja 5 soldados muertos, y el acuerdo al cual llegaron los arroceros con el gobierno nacional en el Tolima. Tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado y el virtual desplome de la reforma a la salud, anoche, en alocución por cadena nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que a través de consulta popular, mecanismo constitucional de participación ciudadana, buscará la aprobación de las reformas. El presidente dijo que el Congreso y los medios de comunicación se burlaron de su gobierno e instó a movilizaciones. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que las primeras marchas se cumplirán el próximo martes 18 de marzo. Mientras se movilizaban por zona rural de Balboa, Cauca, para la instalación de un puente militar para la comunidad, un grupo de militares fue atacado con explosivos. Según el reporte oficial, 5 de ellos murieron en el sitio, mientras que otros 16 resultaron heridos. Las autoridades responsabilizaron a las disidencias de las FARC del hecho. El nuevo ministro de Defensa, general en retiro Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de 300 millones de pesos para dar con los responsables. Tras 9 días de parálisis, el gobierno nacional y el sector arrocero llegaron a un acuerdo. Según los pequeños productores, los acuerdos de los 8 puntos que eran negociados serán socializados hoy con los manifestantes para el desbloqueo de las vías en departamentos como el Tolima, Huila, Meta y Sucre. Un video de dron obtenido por la inteligencia militar muestra los ataques con explosivos que son lanzados desde drones por hombres del ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo. Según el ejército, de esta forma son los enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley en el oriente del país. Una de las noticias internacionales más destacadas de las últimas horas es la respuesta de Ucrania, que dice sí a un cese al fuego temporal. Será durante 30 días. Esto ocurre después de una reunión entre representantes de Estados Unidos y Ucrania. Ahora el mundo está a la expectativa de la respuesta de Rusia. Después de las conversaciones entre delegados de Estados Unidos y Ucrania, el gobierno ucraniano aceptó la propuesta de un cese al fuego durante 30 días con Rusia. La medida incluye el no uso de las armas en tierra, mar y aire. Ahora se hace necesaria la aceptación del gobierno ruso, pues de acuerdo con el comunicado posterior a la reunión, la reciprocidad es clave para lograr la paz. La salud del Papa Francisco sigue en alza. De acuerdo con el último reporte de la Santa Sede, el sumo pontífice volvió a tener una noche tranquila. Ante su mejoría, el Papa pudo incluso seguir por videoconferencia los ejercicios espirituales de la Curia Romana. Mientras tanto, aunque su estado ya no es crítico, el personal médico mantiene sus terapias respiratorias y motoras.
Hay tensión entre Estados Unidos y Canadá por el anuncio de Donald Trump de aumentar los aranceles al 50% en el aluminio y el acero para este país. Ante esto, Ontario congeló el recargo sobre las exportaciones de electricidad a varias ciudades del gigante norteamericano. Y ahora habrá una reunión entre representantes de ambos países para renegociar el Tratado de Libre Comercio. Nuestros periodistas desde muy temprano están preparando lo que será esa agenda informativa para hoy. Por eso saludamos en nuestro consejo de redacción, en la sala de redacción, a Miguel Ángel Álvarez, que nos cuenta qué se está planeando para hoy en materia informativa. Miguel, buenos días. Andrea Televidentes, muy buenos días, ¿qué tal? Pues mire, precisamente de las noticias que hablaremos en nuestra edición meridiana, los invitamos para que estén muy pendientes. Hablaremos acerca de la orden de expedición que se realizará a EPM con el presidente de la Andesco. Reconoceremos además cuáles son esas imposiciones, si habrán o no algunas condiciones para poder intervenir esta empresa de los antioqueños. Entre otros temas, por parte de la Secretaría de Seguridad esta mañana anunciaron que la reducción de delitos como el hurto ha venido desplegándose de manera incrementada. En lo que va de este año ha reducido un 50%. Y bueno, y finalmente también es importante mencionar que hablaremos a mediodía con algunos expertos a propósito de la situación actual que está pasando con el gobierno nacional y la convocatoria que realizó el día de ayer el presidente Gustavo Petro frente a la consulta popular. Los invitamos con estos y muchos otros temas para que estén conectados con Noticias Telemedellín. Continúen ustedes en estudio. Claro, Miguel, muchas gracias. Vamos a estar entonces muy atentos, como también lo estamos a las cifras entregadas por la Secretaría de Seguridad frente al delito de hurto en la ciudad. Con esas cifras y con ese panorama está Juliana Montoya. Juli, de nuevo la saludamos. ¿Cómo están? Seguimos entregándoles a ustedes pues estos temas importantes de ciudad. Primero pues frente al balance que entregó la Policía Metropolitana, pero también la Secretaría de Seguridad de Medellín. Se destacan 4 capturas de integrantes de bandas delincuenciales organizadas en lo que va de este 2025. Entre ellas resaltar la captura de alias Morocho, pero también la captura de alias Chicha. Por otro lado, y como ustedes lo mencionaban, pues frente a la reducción de hurtos a personas también se genera una reducción importante en este delito, 51%, pero además pues también se registra reducción en diferentes modalidades. Aquí las declaraciones de Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín. Queremos resaltar que el hurto a personas en lo que va corrido del 2025 presenta una disminución del 51% frente al mismo periodo del año 2024. En ese periodo hubo alrededor de 5.300 casos de hurtos denunciados. En lo que llevamos del 2025 la cifra asciende a los 2.500 casos. El hurto a comercio, por su parte, también tuvo una reducción. Esta reducción es aún más significativa. Y a las 8:43 de la mañana me encanta saludarlos con la información de la cultura y el entretenimiento en esta primera emisión de Noticias Telemedellín. Comenzamos contándoles que está abierta la convocatoria para participar en el concurso de cuento que para esta ocasión tiene como temática la movilidad sostenible. ¿Cómo participar? A continuación se los contamos. El concurso de cuento ilustrado infantil abre su convocatoria para su 9ª edición. Para esta ocasión podrán participar niños y niñas entre los 6 y 12 años y este año se busca que los pequeños plasmen por medio de dibujos e historias sus sueños y visiones sobre una movilidad más digna, segura, humana a través de sus relatos. Este evento busca despertar su creatividad e imaginación para que nos lleven a explorar el mañana y nos muestren cómo se imaginan la movilidad de manera sostenible en los años que vienen. Queremos darles voz a las ideas de los niños y las niñas y permitirles plasmar en palabras e imágenes cómo creen que será el futuro de nuestra ciudad.
Para participar se debe crear un cuento cuyo eje central sea la movilidad sostenible del mañana, escrito a mano, con letra clara y legible, en hojas tamaño carta y acompañado de ilustraciones originales de cada autor. Pueden postularse los habitantes de los 10 municipios del Valle de Aburrá. Los autores con alguna discapacidad también pueden vincularse con otros formatos, como audio con la narración del cuento, video en lengua de señas o lectoescritura. Y esta es una excelente noticia, pues en este 2025 se llevará a cabo la edición número 41 de los premios India Catalina y fueron anunciados los prenominados a este importante galardón. En Telemedellín estamos felices de compartir que hemos sido seleccionados en 9 de las 18 categorías en las que nos postulamos. Tras un riguroso proceso de selección, nuestras prenominaciones son Mejor Noticiero Regional, Noticias Telemedellín, Mejor Producción Periodística, Explotación Sexual Infantil y Una Verdad a Medias, Mejor Producción de Variedades Tomando el Algo, Mejor Reality o Concurso Telemedellín Academy, Mejor Producción Infantil Noti Kids, Mejor Talento Infantil Jacobo Jaramillo de Baby Comentarista, Mejor Producción Transmedia, Cubrimiento Feria de Flores 2024, Mejor Podcast Laboratorio Podcast, Mejor Producción de Variedades Favorita del Público, el Desfile de Silleteros. Este reconocimiento es un reflejo del trabajo, la pasión y el compromiso de todo nuestro equipo. La gala de premiación de los India Catalina tendrá lugar el próximo sábado 5 de abril en la ciudad de Cartagena. Esas prenominaciones en formatos como Laboratorio Podcast, como Academy, como el cubrimiento transmedia de Feria de Flores, como esas grandes transmisiones que hacemos en vivo, como el desfile de silleteros, son el reconocimiento a lo mejor de lo que somos como Telemedellín, un canal de televisión local que se debe a su audiencia y a su público, a las familias de Medellín, pero también cómo hemos evolucionado a esa nueva manera de consumir los contenidos en las plataformas digitales. Así que es un reconocimiento a lo 360 que somos, a esa nueva manera de consumir, pero también de producir contenidos para el público local, pero a la vez local, porque sabemos que lo que hacemos es valorado y consumido en Medellín, en Antioquia, pero también es visto a través de nuestras plataformas digitales en todo el mundo. Y esta es una noticia para los amantes de la música electrónica, pues en Entretenimiento Telemedellín conocimos en exclusiva las fechas en las que se realizará Rituales 2025. Se trata del festival de música electrónica más importante de Colombia. A la capital de la montaña regresa este 2025 el festival de música electrónica más grande de Colombia. Se trata de Rituales. Luego de una exitosa edición en 2024, como es costumbre, el baile infinito vuelve este año y seguramente los amantes de la música electrónica se están preguntando en qué fecha tendrá lugar este importante evento. Pues desde Breakfast, empresa organizadora del festival, nos entregaron la primicia para Entretenimiento Telemedellín. Este año nos encontramos el 1 y 2 de noviembre, el fin de semana que siempre escogemos, el primer puente de noviembre, la cita está, vayan programando, vayan pidiendo vacaciones, permiso en el trabajo, que tenemos el festival más grande de música electrónica 1 y 2 de noviembre. Y es que solo 6 meses nos separan de lo que serán 2 días llenos de baile intenso, con la presencia de un potente y deslumbrante cartel internacional de artistas. Pues como en cada edición, Rituales logra dejar huella en los ravers que hacen parte de su comunidad. Así que si usted es amante de la música electrónica, prepárese porque esta será una edición imperdible. Y es momento para ponernos al día con la información del entretenimiento. Por eso llegan nuestras cápsulas con novedades de la farándula nacional e internacional. Quiero que apaguemos todo solo por un día. Iniciemos hablando de Fonseca y su Tropical Tour, que tendrá un lugar en Medellín el próximo 24 de abril. Hace algunas horas se confirmó que el concierto, que inicialmente se realizaría en el Diamante de Béisbol, contará con una nueva ubicación, que será el Centro de Eventos La Macarena. Esto con el fin de brindar una experiencia más cercana e íntima con el público. Y continuamos con una noticia para los amantes de Marvel, y es que Scarlett Johansson ha confirmado que ya no regresaría como Natasha Romanoff en su icónico personaje de la Viuda Negra. En una entrevista, la actriz ratificó que su personaje ha muerto y que es momento que los fanáticos del mundo de Marvel se despidan de la Viuda Negra. Y para finalizar, hablemos del reciente video que se ha viralizado en redes sociales, y es que la modelo y exnovia de Nicky Jam, Aleska Genesis, ha sido arrestada hace unas horas tras su salida del reality en el que se encontraba participando.
A la modelo se le acusa del robo de relojes de lujo en Ciudad de México, por lo que se encuentra detenida a la espera del proceso legal correspondiente. Y hablemos de música romántica, pues a nuestra ciudad regresa el reconocido cantante de baladas Franco Simone. Su concierto tendrá lugar el próximo 14 de marzo. Que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. Reconocido como uno de los grandes cantautores italianos, Franco Simone ha cautivado al mundo con su estilo romántico y profundo. El artista regresa a Medellín para interpretar sus icónicas canciones, inspiradas en el amor y en sus propias vivencias. Cada tema tiene su origen, su historia. Sin duda, yo no escribo nada nunca que no nazca de la verdad. Para mí es fundamental la emoción y tengo como un archivo de emociones. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Entre sus éxitos más escuchados en Colombia se encuentran Paisaje, Respiro, Tú siempre tú y Dudas. Tengo ganas de sentirme lo bastante grande para conseguir. En una noche mágica que celebra el amor y la música en su máxima expresión, Franco Simone, junto con otros grandes exponentes de la balada romántica, se reúnen en el Festival Reyes de la Balada, brindando una maravillosa interpretación que promete emocionar a todos sus seguidores el próximo 14 de marzo en el Centro de Eventos Centauro. Y atención, integrantes del sector artístico y cultural de Antioquia, pues fue lanzado un diplomado gratuito en mercadeo digital para este sector. Si eres artista, diseñador o gestor cultural y quieres que más personas conozcan tu trabajo, esta es tu oportunidad. Este curso brindará 90 horas de formación gratuita en marketing digital, con clases prácticas, masterclasses y herramientas para llevar tu creatividad a otro nivel. Abrimos la convocatoria para el Diplomado Virtual en Mercadeo Digital para Creativos, un diplomado en el que podrás diseñar y explorar campañas publicitarias, en el que conocerás la función de herramientas como SEO, SEM, las redes sociales y muchas más herramientas del marketing digital que sin duda te ayudarán a que tus proyectos puedan ser más visibles y puedas tener muchas más audiencias en ellos. Esta iniciativa busca reafirmar el compromiso con la formación de talentos locales, una oportunidad para que los creativos de la región lleven sus proyectos al siguiente nivel. Las inscripciones van hasta el 13 de marzo, así que si la creatividad es tu talento, aprovecha esta oportunidad que dan la clave para que el mundo la conozca. Inscríbete y conviértete en un experto del marketing digital. Para más información y los requisitos, ingresa a la página web de Confenalco. Y a las 8:52 de la mañana finalizamos la información de la cultura y del entretenimiento. Es momento entonces para que nos conectemos con mis compañeros de Hola Medallo, Alejo, Eli. Buenos días. ¿Qué viene en este resto de mañana en nuestro magazine? Dani, viene un tema que aquí estamos debatiéndolo, porque dice un informe que las relaciones sexuales deberían durar máximo 7 minutos. Entonces invitamos a una sexóloga para que nos explique. Bueno, y que nos oriente mejor a ver si estamos equivocados o tenemos toda la razón. Sí, tengo que bajarle unas 3 horas ahí al performance. Una pausa y nosotros ya venimos. Compañeros, bueno, imperdible el tema, así que todos ahí conectaditos con Hola Medallo. De momento vamos a un corte pequeñito, pero ya regresamos.